Muchas gracias que están todos con nosotros. Les recordamos apagar su video, por favor, su cámara y su micrófono para que no tengamos problemas con la plataforma. A nombre de la MECAP y de Coparmex, les damos la bienvenida a esta serie de webinars con el que vamos a estar transmitiendo todos los lunes y jueves a las 10 de la mañana. Coparmex está muy interesado en poder acercar a todos los microempresarios del país, a todos los colaboradores de los microempresarios del país, una serie de conferencias virtuales que les apoyen en este momento de crisis. Conferencias que nos permita darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo actualmente en el país y cómo podemos enfrentar en diferentes momentos y a través de diferentes temáticas este nuevo reto que tenemos. El mundo va a cambiar. El mundo ya está cambiando, estamos viviendo algo, somos una generación que estamos viviendo algo que va a trascender para el resto de nuestras vidas y debemos de prepararnos. Es momento de oportunidades, es momento de poder salir adelante juntos. Entonces, de nuevo, a nombre de Coparmex y la MECAP les agradecemos. Mi nombre es Francisco García Duperou, soy consejero nacional de Coparmex y presidente de la Asociación Mexicana de Capacitación. Y te agradezco mucho, Pablo, que estés con nosotros. El licenciado Pablo Mendoza es director general de CROW, además es parte de Coparmex. Él es, se me olvida el nombre, Pablo, siempre. Comisario. Comisario de Coparmex Nacional, y estamos todos muy interesados en poderles acercar esto. Estoy seguro que el tema que les va a dar Pablo va a ser de gran importancia. Hay más de 700 personas registradas. En este momento ya hay más de 200 en línea y estoy seguro que vamos a poder ir sumando a más personas. Pablo, te dejo el micrófono y la cámara. Les comento nada más, concluyendo la charla de Pablo, vamos a iniciar una serie de preguntas y respuestas que por favor les voy a agradecer que me las hagan llegar a través del chat. Yo las voy a ir seleccionando, se las voy a hacer a Pablo y él las va a ir respondiendo. Vamos a tratar de terminar muy puntuales a las 10:45 para que todos puedan continuar con sus actividades. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, mi estimado Francisco. Me da mucho gusto hacer uso de la palabra el día de hoy. Muy buenos días a todos aquí ante tan prestigiado foro. Si ustedes me permiten, en primera instancia, quiero agradecer a Coparmex, por supuesto. Quiero agradecer también a MECAP por la honrosa invitación para poder compartir con ustedes algunas reflexiones, algunos lineamientos, quizá del tema más trascendente, del tema que todas las empresas el día de hoy se están ocupando o se debieran estar ocupando a nivel mundial y en particular en México. Y cuando hablamos de esta expectativa de todas las empresas, no me refiero necesariamente a las empresas globales. Me refiero obviamente a estas, a las pequeñas, a las medianas empresas, al empresario que nos ve, que nos escucha, que día con día tiene que enfrentar obviamente este reto. Este tema fundamental, este tema que hoy nos ocupa, se denomina plan de continuidad de negocio. En la historia contemporánea, la humanidad ha aprendido, derivado de los fenómenos de la naturaleza tales como terremotos, tsunamis, temblores, algunos temas sanitarios como las pandemias, el COVID-19, el establecer normas, el establecer protocolos. Algunas consultoras han concentrado en una normatividad que inclusive hoy hasta existe una ISO 9000, una serie de elementos que puedan dar como consecuencia la facilidad de implementar acciones en el antes, durante y después de estos eventos. Así las cosas, nuestra firma CROW ha establecido algunos lineamientos de gran interés para todos ustedes, y si bien es cierto, el antes ya no existe, permítanme señalar que algunas empresas sí lograron en su oportunidad implementar algunas acciones previo a algunos acontecimientos. No solamente las implementaron, sino inclusive lograron recrearlas, lograron capacitarlas, lograron hacer simulacros, y que hoy nos está permitiendo para esas empresas tener una facilidad en transitar ante esta situación tan compleja que nos afecta a todos. Pero el día de hoy vamos a platicar sobre qué es lo que tenemos que hacer en esa etapa 2, en esta etapa en donde tenemos que enfrentar este plan de continuidad. Y el principio fundamental, lo que hemos realizado en la firma, es tomar esta mística
en el sentido de identificar que las acciones que hoy vamos a compartir con ustedes tienen que tener un equilibrio, una dualidad. Muchos empresarios, muchas personas reaccionan, simplemente las acciones que realizan son reacciones de momento y no visualizan cómo va a quedar el negocio, cómo va a quedar su ente económico, su propia responsabilidad. Así que el primer principio que quiero compartir con ustedes es que todas las acciones que hoy abordaremos tienen que tener esta mística de tratar de tener en este momento el rescate de mi empresa, tratar en este momento de tener una idea de cómo sobrevivir, pero también de cómo visualizar el negocio. Así, esta mística, así esta fórmula creo que nos va a ayudar a entender mejor las cosas. Hoy existe un gran desgaste entre todos, decir qué es lo que tenemos que hacer. Por supuesto, no me dejarán mentir, existe el pesimista que todo el día se está preocupando, se está alterando, está compartiendo mensajes, correos, en donde su tiempo, su espacio genera un desgaste y no le aporta ni a su persona ni a su empresa absolutamente nada. Pero por otro lado tenemos el optimista que por supuesto traduce en sus acciones motivación, entusiasmo, acciones que pueden llegarse a implementar. Pero hoy tenemos a dos nuevos jugadores fundamentales en esta segunda fase. Y me refiero al realista y al oportunista. Permítame recrearlo con esta alegoría que todos conocemos en el vaso medio lleno o medio vacío. Ubiquemos la clásica reunión en donde sirven un poco de agua, hay un vaso y el pesimista siempre dirá que es muy poca agua contenida en ese vaso. El optimista dirá que es la suficiente. En esto se incorpora el realista y dirá, mire, si usted tiene mucha sed, sin lugar a dudas es poca agua, pero si usted tiene demasiada sed, esta agua le será muy poca ante su necesidad. Ese es el realista. Ese es el realista que identifica alguna acción todavía óptima posterior al optimista, pero necesitamos al cuarto jugador. El cuarto jugador es que mientras que están platicando el pesimista, el optimista y el realista pasa, toma el vaso, se bebe el agua y les dice, amigos, sigan platicando, yo atentamente el oportunista. Ese es precisamente el tema que debemos de iniciar. Tener la gran oportunidad que ustedes sean los oportunistas en sus negocios para realizar con esta, reitero, mística de sobrevivencia y visualizar exactamente cómo pienso, cómo me imagino que van a estar mis negocios. En esta segunda etapa, en la que ya no pudimos implementar previamente todos los acontecimientos, toda esta mecánica, todos estos lineamientos que he señalado de nuestro plan de continuidad, lo más importante es identificar los riesgos. Existen una gran teoría sobre los riesgos y los riesgos son aquellos que debemos de erradicar, de identificar, de mitigar. Algunos riesgos tendremos que ir conviviendo con ellos. La verdad de las cosas es que cuando nosotros advertimos el tema de riesgos, podemos hablar toda una mañana sobre ello, los lineamientos que establecen estos mecanismos de plan de continuidad. Hay toda una teoría muy vasta, pero hoy hemos resumido, si ustedes nos permiten, en abordar 5 principales riesgos que nos tenemos que ocupar para tratar de trascender en este tema de sobrevivencia y visualización del cómo voy a tener mi negocio en una fecha posterior. Estos 5 riesgos que sometemos a esta consideración de nuestro público son, número 1, el tema sanitario y por supuesto de seguridad. Número 2, el tema financiero. Número 3, el tema legal. El 4, el tema de mercado, y el 5, el tema de la persona per se, el líder, el que va a estar al frente exactamente de lo que implica, necesariamente el ocuparnos. Hay muchos riesgos más, pero voy a tratar de identificar en ellos exactamente los puntos de mayor trascendencia para este plan de continuidad.
El tema número 1, el tema sanitario. Todos ya sabemos lo que tenemos que hacer de la sana distancia, del cubreboca, de nuestros nuevos hábitos, tanto en forma personal como aquellos que hemos implementado en nuestra organización. El éxito de cualquier organización es sistematizar un procedimiento. Hoy implementamos una serie de ideas, una serie de acciones, pero la columna vertebral en una organización es el control interno y un elemento fundamental del control interno es establecer esas políticas y procedimientos. Por lo tanto, al implementar, en este momento identificar cómo sobrevivo, tengo que identificar también y me visualizo posteriormente en el cómo, en implementar estas políticas. Desarrollemos entonces estas políticas por escrito para que no dependa ni del director de operaciones, ni de ustedes como director de empresas, ni ustedes como empresario de la pequeña o mediana empresa, no dependa del director de capital humano, ya dependa del éxito de una organización, que es sistemar sus procedimientos y no necesariamente que dependan de las personas. El tema sanitario siempre va de la mano con el tema de seguridad sanitaria, pero también seguridad respecto de algunas acciones que tengo que yo identificar. ¿Cómo? Si yo no soy una de las famosas empresas esenciales que puedo afortunadamente seguir trabajando y tengo que cerrar parcial o totalmente, y ahorita me ocuparé por qué parcialmente, tengo que tener los elementos de seguridad que me permitan tratar de identificar aquellos riesgos de robos, de asalto, que pueda yo tener para salvaguardar la continuidad, pero que se establezcan en políticas, en procedimientos. Voy a estar reiterando para beneficio didáctico de todos el tener la idea de sí tener en este momento un tema de cómo sobrevivir y cómo visualizarme posteriormente. El segundo punto es el tema financiero. Este tema de riesgos financieros advierte, por supuesto, el tener información financiera para tomar decisiones. Si bien los estados financieros, todos conocidos y acostumbrados, siempre son relevantes, hoy nuestro consejo es el implementar un estado de flujo que nos permite identificar cada semana cuál es mi resultado al término de la misma. Partir del saldo en bancos al inicio, sumar los ingresos, pero que yo real efectivamente piense que van a ser cobrados, restar mis costos, mis gastos que debo de yo pagar, hacer una prelación de los mismos, tener un saldo al final que corresponderá a un saldo siguiente de la siguiente semana, un saldo inicial para la siguiente semana. Si nosotros implementamos este flujo de efectivo, no solamente por esta, la siguiente y las subsecuentes, puedo yo entonces visualizar en el tiempo y establecer todos estos temas de análisis de flujo que me van a permitir optimizar. Ahora, dentro de estos flujos, tengo el primer rubro de mi cobranza, de mis ingresos. En un plan de continuidad, siempre lo que se procura es que permanezcan los ingresos, pero eso no depende de mí, pero hagamos lo que nos corresponda. Tengamos la comunicación, el diálogo con el de compras, con el de las cuentas por pagar, pero también con el CFO, pero también con el CEO, pero también con el dueño, con el principal accionista. Al término de este periodo, sin lugar a dudas, el relacionamiento que yo haya logrado siempre perdura, siempre atrae, siempre permite fortalecer los nexos. Hoy puedo decir, oye, si no me pagas ya no te vendo, y puede ser una actitud de reacción. Por eso es sobrevivencia, pero visualización, siempre, siempre en todas las acciones que yo haga. Traten de proteger su flujo. Si tienen que castigar su margen de descuento, su margen de utilidad con algún descuento, háganlo. Lo importante es el flujo. Tienen ustedes una cuenta por cobrar, platiquen con ellos para identificar cuánto es lo que me pueden pagar, pero el flujo hay que privilegiarlo. Es el momento de identificar los canales.
Cuando yo vendo, voy generando un canal que si hoy ya no puedo vender este producto porque al quien se lo vendo ya no es esencial, se lo puedo yo cambiar y sustituir. Soy una empresa mueblera para casa, ahora puede ser muebles para hospitales, muebles que traigan una demanda. Es la oportunidad de hacer una reconversión en mis negocios. Voy a adelantar un tema fundamental. Hoy podemos, aún no siendo empresa esencial, podemos seguir vendiendo. ¿Por qué? Porque la actividad del comercio electrónico es permitida. Los centros de distribución, la mensajería, el transporte es permitido. Hagamos pues entonces una intención de un call center, de invertir en las redes sociales, en el comercio electrónico. Me dedique a lo que me dedique, hoy la tecnología engloba necesariamente los 5 temas que hemos señalado. Tengo yo mis gastos, mis proveedores. Tratemos de platicar, de conversar con ellos. De acuerdo al Código Civil, se me permite hoy negociar el arrendamiento, negociar las obligaciones contraídas. El Código Civil establece claramente que en casos fortuitos, fuerza mayor, existen elementos jurídicos que nos pueden ayudar a tener un periodo de gracia. No te puedo pagar en el mes de abril, vamos a diferirlo para que podamos encontrar mejores oportunidades en el flujo. Diferimiento, mejores condiciones, tienen sustento legal. Algo que es fundamental es que en estos momentos todo lo que se puede hacer es aquello que tenga una lógica, una razón de negocios y un sustento legal y documental. Moneda extranjera. No hay duda que el tipo de cambio ha sido exorbitante, su incremento, y depende de 4 factores que son esenciales. El tipo de cambio es una mercancía. México exporta 1.7 veces más que la suma de todos los países en América Latina, incluyendo el Caribe. Dimensionémoslo. 1.7 más en nuestra capacidad de exportación, pero es con un solo cliente el 90% de esas exportaciones y ese cliente está enfermo. Este cliente tiene cierta actividad que ha paralizado este flujo. Por lo tanto, ese incremento de divisas trae como consecuencia una presión en el tipo de cambio. Pero estamos seguros y convencidos que la reactivación como deseo y como franca visualización que Estados Unidos tendrá en unos 2, máximo 3 meses, pues va a traer como consecuencia que el principal generador de divisas en nuestro país, la industria maquiladora, el segundo, el sector exportación automotriz, el tercero, el sector agropecuario, tratará, sin lugar a dudas, promoverá el que existan nuevamente flujos, divisas que fortalezcan el tipo de cambio. El segundo elemento importante que existe entonces es el tema de las remesas. Por supuesto que nuestros compatriotas no pueden hacer home office en el sentido de que los que trabajan en campo, trabajen en albañilería o en la industria de la construcción. Existe una disminución en las remesas. Como consecuencia de esta reactivación que he señalado, seguramente las remesas también provocarán un incremento y una mejor consolidación en la paridad peso-dólar. El tercer aspecto trascendente, también de mayor importancia, son los fondos de inversión. A nivel mundial existen países como Rusia, India, Turquía, Brasil y México, sobre todo Turquía, Brasil y México, que ofertan tasas superiores al 6%. Esos fondos de inversión, esos capitales que están buscando en dónde invertir, por supuesto que identifican en el Banco de México como una gran institución, en nuestro sistema bancario como un sistema muy fortalecido, muy regulado y que existen condiciones en ciertos momentos para mantenerlo, pero cuando existen alguna adversidad, cualquiera que sea, un anuncio, una observación, un análisis, retiran esos fondos, buscan el oro, buscan refugiarse en el dólar y salen estas divisas. Una vez que se tenga una mayor estabilidad, como la deseamos todos, México, derivada de las políticas que todos necesitamos implementar y que tengamos la reactivación americana, seguramente tendremos un mejor tipo de cambio. Por ello, el diferir
los pagos, el tratar de renegociar pagos al mes de junio, seguramente tendremos un mejor tipo de cambio. El negociar en este momento un tipo de cambio fijo a 21.50 se está volviendo muy atractivo y tratar de manejar sus flujos. Y por eso entonces vamos relacionando cada uno de los temas que he mencionado hasta este momento. El siguiente punto es el tema legal. Abordaré del tema legal dos muy sencillos, el laboral y el fiscal. Por supuesto, ya se ha señalado y lo reiteramos que el acuerdo bilateral, correlacionado con el contrato individual, el colectivo, el reglamento interior y sobre todo que hay jurisprudencia, nos permiten sostener que puedo yo, en su caso, por supuesto, siempre hay que privilegiar el tener trabajadores, pero ante una adversidad, en la libertad de lo que ofrece nuestro derecho en México, nuestra Constitución nos permite negociar, acordar bilateralmente aquellas disminuciones de salarios de 1, 2, 5, porcentajes diferenciados. Cada uno tendrá su expectativa, pero es válido, es correcto y por supuesto siempre lo será, no deseándolo, pues en el momento en que tengamos que hacer un pago indemnizatorio, tema que ya se comentó el día de ayer, pero que también existe esa posibilidad. Del punto de vista laboral es muy importante y sobre todo tomar en cuenta todas las informaciones que van saliendo día con día para ir delimitando esos riesgos y sobre todo la sobrevivencia y visualización, que es lo que voy a hacer posteriormente. En la parte fiscal podríamos ocuparnos muchísimo tiempo, permítanme solo en esta ocasión abordar el día de mañana nuestro pago provisional que las empresas tendrán que realizar por el periodo enero a marzo y que tienen que enfrentarlo en ingresos que son ingresos en crédito o ingresos cobrados, pero algunos serán en crédito, algunos todavía no implicarán flujo y al momento de determinar esas cantidades a pagar, muy probablemente entrarán en cuestionamiento si deberán exhibirlos, deberán cubrirlos o no. Por supuesto que la recomendación siempre es cumplir con las obligaciones. Es muy importante contribuir al gasto público, pero ante una adversidad del pago provisional, traten a como dé lugar el cubrirlo. Y si no es posible, cubran lo que más puedan ustedes. Pero lo peor que puede existir es no pagarlo y el siguiente mes no pagarlo. Y recuerden que con las reformas a partir del año 2020, si tenemos dos periodos, dos pagos provisionales no prescindidos, no presentados, es causa de cancelación de los sellos digitales. Es causa de que les inhiban ustedes facturar. Traten de cubrir en su totalidad, si no es posible, lo que más puedan. Recuerden que hay una jurisprudencia que señala que en el mes de marzo del año de 2021, al presentar sus declaraciones anuales, pueden ustedes identificar que aquellas diferencias que no cubrieron ya no las tienen que pagar, solo tendrían que pagar actualizaciones y recargos, pero busquemos como una mística no caer, por supuesto, en temas no deseables de outsourcing indebidos, de adquisición de facturas falsas, de temas de EFOS. No se justifique en un plan de negocios ningún tema fuera de los conceptos de ley. El siguiente tema es el mercado. El mercado no perdona, el mercado premia, obviamente, ¿a quién? Al que me atendiste, al que me comunicaste, al que estuviste en las buenas y en las malas. El mercado implica muchas reflexiones. La primera de ellos es no perderlo, hablarlo, dedicarle tiempo y espacio. Y aquí me quiero ocupar nuevamente en señalar que si yo soy una actividad esencial, extraordinario, felicidades, y con todos los lineamientos que he señalado, sobre todo el sanitario y de protección, necesito obviamente tener mis cuidados, pero recuerden que el comercio electrónico, recuerden ustedes que la facilidad de mis centros de distribución, la oportunidad de la mensajería, del transporte, hoy muchas empresas están cambiando su forma de operar con call centers. Hoy los vendedores que estaban en las tiendas están contestando sus teléfonos con temas de tecnología, de una extensión para cada quien, e inclusive puede ser en sus temas de casa.
Por cierto, el home office también es un tema que se debe de regular en acuerdos bilaterales. El mercado es un tema que el día de mañana, cuando termine este tema 2, esta fase segunda de la que me estoy ocupando del plan de continuidad, el mercado premiará, el mercado castigará. Tenemos que ser lo suficientemente creativos para mantenerlo, para ser escalable. Tenemos que ser creativos para reconvertirlo, para buscar algunas otras alternativas. Este es el momento de ser disruptivo dentro, orgánicamente y disruptivo con lo que ya haga en forma externa. Este es el momento de buscar la tecnología aplicada. Los VPNs en tecnologías están funcionando extraordinariamente. Estos Virtual Private Network, que son simplemente conexiones para utilizar y trabajar desde casa, funcionan extraordinariamente. Todo el tema de los CRMs, todos los temas de darle seguimiento y continuidad a todas esas llamadas, es una gran oportunidad para los temas de mercado. Hagamos lo que nos corresponde, pero busquemos estar siempre identificando que el mercado no solamente no lo perdamos, sino que tengamos oportunidades de nuevos mercados. Las redes sociales, el Internet y todo lo que conlleva este relacionamiento tecnológico es fundamental. El quinto punto es la persona. Quizá es el tema de mayor importancia. Al final del día, todos nos vamos a preguntar cuál fue el líder que existió en el hoy y en el mañana. ¿Cuál es el líder que sí logró esta sobrevivencia? Y aquel líder que sí logró tener una visualización. ¿Qué es un líder? Y con esto concluiré mi participación para dar pauta a las preguntas que puedan darse del público. Un líder es aquel que al término de un periodo, de un ciclo, sí puede contar su historia. Un líder es aquel que al término de un periodo, de un ciclo, haya podido trascender, no en su persona, sino en las personas que rodea, las personas con las que tiene interacción, llámese su familia, llámese sus empleados, sus socios, quienes sean, clientes, proveedores. Realmente trascendí. Un líder es aquel que yo pueda haber generado un valor diferenciado, que no me identifiquen como el clásico prestador de servicio acostumbrado o el proveedor de bienes, sino que ahora fue alguien más que le dio un valor agregado. Un líder es aquel que todos esos tres elementos que he mencionado lo hace con valores. Así, señores, yo deseo que ustedes puedan identificar en estas breves reflexiones algunas ideas, pero que podrán identificarlas con mayor profundidad en nuestra página de nuestra firma Crow. Ahí hay un micrositio y podrán identificar ustedes algunos documentos como de este plan de continuidad, algunos otros temas sobre aspectos de liderazgo, de riesgo, de precios de transferencia, todo en este ámbito. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Estoy seguro que a todos nos va a servir. Me quedo, entre muchas otras cosas, con fijar el tipo de cambio en nuestras negociaciones. Es un momento importante. De manera paralela me estaban mandando información que Scotiabank tenía una reunión ahorita, virtual también, donde están hablando de todo el tema del tipo de cambio. Entonces, algo importante. Iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Me voy a basar en lo que van poniendo en el chat, por favor. La primera pregunta, Pablo, que nos hacen es, ¿qué opinas tú de las fechas que está fijando la presidencia respecto a la contingencia? ¿Cuándo va a concluir? Actualmente están diciendo que el 30 de mayo. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas? ¿A qué nos preparamos? En la vida todos los procesos son evolutivos, siempre es muy importante. Hace unos 3 meses nuestro gobierno quizá no tenía tan manifiesto el interés como hoy existe, y también es evolutivo la forma en cómo se van generando todos los temas sanitarios. Por supuesto que tenemos que hacer lo que nos corresponda.
y hacerlo bien. Lo que nos corresponda es, por supuesto, identificar informaciones mundiales, nacionales, que permiten identificar algunos plazos. Hoy sabemos que quizá un primer plazo podría ser abril y mayo, pero por supuesto en todo este ya procesos que han existido en otros países empiezan a darse otros procesos ya identificados más a la parte hospitalaria, pero tenemos que nosotros visualizar en este momento un primer periodo, abril y mayo, para poder posicionar mi respuesta como empresa en tratar de sobrevivir y visualizar qué es lo que yo voy a tener al 1 de junio. Yo me quedaría ahorita no hablando necesariamente si va esto a terminar en junio, en julio, en agosto, no deseándolo, pero sí sabemos que en el mes de abril y mayo nos tenemos que ocupar y ocupémonos con todo lo que ya mencionamos. Muchas gracias, Pablo. Están haciendo algunas preguntas. De hecho, un socio tuyo, Daniel Cano, un entusiasta en los temas virtuales, que si vamos a tener esta conferencia después disponible en algún otro medio. Sí, la vamos a transferir, bueno, la vamos a poner en el canal de la MECAP. Seguramente también la tendremos a través de otros medios, a través de Crow también. Se las vamos a distribuir a todos para que la tengan. Va a estar disponible. Otra pregunta que te hacen es relación al tema laboral. Me ponen, además de convenir nuevos sueldos, ¿hay algún otro tip para que podamos manejar? Sí, por supuesto que es muy importante esa comunicación y ese diálogo con los trabajadores. Depende, obviamente, de las estructuras. Siempre se recomienda que la comunicación pueda ser, en la medida de lo posible, persona a persona, en un video, en un comunicado por escrito, en algo que permita doblar a lo mejor con sus gerentes, dependiendo de la estructura de las empresas. El estar en comunicación siempre con las personas que están en home office, teniendo algunas sugerencias para efectos de lecturas, para efectos de trabajos colaborativos, para efectos de no dejar esa comunicación, siempre ayuda. Obviamente, lo más importante aquí es que la decisión que ustedes hagan de continuar con sus sueldos o salarios, a lo mejor puede darse una primera etapa, si no pueden trabajar, pero puedo pagar sueldo, vacaciones. Hoy ya no puedo pagar unos sueldos, negociar en forma bilateral. ¿Qué puedo negociar? Primero, quizá algunas prestaciones. ¿Qué puedo negociar? Después, algunos niveles de sueldos en algunas áreas. Analizar muy bien aquellas personas que en el momento que termine, porque tenemos que visualizar, reitero, esos temas, cuando termine, me costará trabajo a lo mejor volver a capacitarlos. ¿Qué es lo que tendré yo que hacer? Hacer una gran evaluación, pero por supuesto la atención, el acercamiento, ese es muy importante para poderlo hacer. Quizá a lo mejor es interesante el saber qué es lo que han hecho en otros países. Mira, Francisco, por ejemplo, China, ustedes pueden ver que en el ranking de los países optimistas y realizadores, es decir, que no se quedan simplemente como lo señalaba en el optimismo, sino también en oportunidades, se encuentra el país de China. Y quizá por eso salieron y quizá por eso identificaron oportunidades muy buenas, inclusive laborales. La mística en China también se basa en esa duplicidad de sobrevivir y visualizar, pero también se basa en dos conceptos, en unión y en confianza. La historia de China es muy interesante por un tema bélico que así los ha identificado como invasores o como invadidos en su historia, pero hay grandes anécdotas y una de ellas breve la señalaré, que se acerca uno de los capitanes de un ejército a los grandes pensadores chinos y les dice, si yo tengo que prescindir del alimento, del armamento o de la confianza, ¿de cuál debo de prescindir? Y la respuesta es, prescinde ahorita del alimento y sigue combatiendo. Regresa. Si tengo que prescindir del armamento, de la confianza, prescinde del armamento, pero nunca de la confianza. Tenemos que transmitir nosotros esa confianza entre clientes, proveedores y en particular con nuestros trabajadores. Excelente, Pablo, excelente, de verdad.
Todo el mundo te está agradeciendo y te está reconociendo tu liderazgo y toda tu experiencia. Te voy a mandar todo el chat para que lo veas. Preguntan también, Pablo, ¿qué recomiendas para tener un portafolio más diverso? ¿Qué tipo de inversiones hacer? ¿Qué herramienta recomiendas para invertir? Hoy es un tema de análisis, de ser cauto y de diversificar. Por supuesto que cada uno tenemos una economía y me refiero a la persona física y por supuesto a cada uno de los negocios. El tema fundamental es que este flujo de efectivo me va a permitir identificar si tengo yo que poner parte de mi patrimonio dentro del negocio o no para sobrevivir, repito, y para visualizarme después. Puede ser que el mayor rendimiento lo obtenga directamente la propia empresa, mi rentabilidad. Ese es un primer análisis. El decir, muere mi empresa, mato mi empresa, ya no quiero saber de ella, no es un tema de un optimista, de un realista y menos de un oportunista, es de un pesimista. Pero suponiendo que yo identifique que puedo yo tener excedentes de efectivo, o que soy una persona física, en este momento la renta fija en nuestro país permite perfectamente tener buenos rendimientos a nivel mundial. Segundo, más allá inclusive de la propia inflación. El segundo tema es que si puedo diversificar en dólares, no es el momento, no es el momento, el tipo de cambio es alto y seguramente habrá otra oportunidad para poderlo hacer y en esa diversificación. México es un país que da para generar grandes utilidades, grandes rendimientos y para reconocer en que el México que todos podemos construir es el México que no es el que se espera de nuestro gobierno, no es el que se espera de nuestros clientes, de nuestros proveedores, es el México que debemos de construir día con nuestras acciones, como padres, como hijos, como hermanos, como empresarios. Ese es el México que debemos de construir. Pero para no desviar la atención, yo diría que también los temas de oportunidad para aquellos que todavía tengan más excesos es que las acciones de aquellas empresas que pudieran tener el día de mañana una salida óptima puede ser también un buen momento para poderlas adquirir. Como podrás darte cuenta, Francisco, no hay una regla general, pero creo que de esa forma, como lo señalé, pueden tener una respuesta adecuada. Muchas gracias, Pablo. Preguntan, ¿cuáles son los tipos de riesgos con los que tendríamos que convivir ante la contingencia? Mira, por supuesto que en la teoría de los riesgos son muchísimos, ¿no? Podríamos hablar de los riesgos de toda mi cadena de suministros y hablar de toda esta cadena de suministros. Podríamos hablar de todos los riesgos financieros. Por supuesto que hay muchos más de los que he abordado. Otro de ellos es, por ejemplo, la parte de nuestros acreedores. Ya ahorita el sistema bancario, sobre todo, el sistema financiero está generando oportunidades de tener ahorita un compás de espera, de tener la oportunidad de periodos de gracia. Todos esos temas los tenemos que ir identificando como los riesgos y dependiendo de cada una de las empresas. Me voy a explicar un poco más. Hay empresas que están dependiendo mucho del tema de sus riesgos en una interacción, por ejemplo, hoy de las redes sociales de la comunicación. Hoy ya todos somos expertos en Blue Jeans, en Hangouts, en GoToMeeting, en Zoom, como el día de hoy, en muchísimas aplicaciones. Y esa es la tecnología. Pero también es muy importante un gran riesgo, el tema de la ciberseguridad. Hoy está creciendo impresionantemente el hackeo y hay dos temas básicamente. Uno, en la persona, están identificando, están usurpando, están identificándose personas, pasándose como si fuéramos nosotros en el uso del chat, en el uso de nuestra identidad ante bancos, en fin. Hay que tener cuidado en dónde entro, cómo entro, en la ciberseguridad, en un password, en una contraseña, aun cuando sea cualquier comunicación. Y dos,
en el tema de la ciberseguridad, en los temas de las empresas por el constante hackeo. Creo que, si tú me permites, creo que este es un tema de los mayores riesgos que hoy están existiendo y cómo se mitiga el riesgo. Lo que se mitiga el riesgo es con algo que se denomina protocolo de ciberseguridad. Hay un protocolo ad hoc para cada persona, para la persona física, para la persona moral, y dependiendo de la estructura que tenga la persona moral, hay cada día más riesgos dependiendo de cómo yo me expongo en el uso de celulares, en el uso de computadoras, en el uso de conexiones. Creo que una buena recomendación es acercarse con el experto para decirle, oye, manejo 3 tarjetas, estos son mis passwords, estos son mis vínculos, no señalarles a ellos, por supuesto, cuáles, pero sí cuáles son las mejores formas de conectividad, de seguridad, mis protocolos de ciberseguridad. Y en una empresa, acercarse con firmas como la nuestra y como muchas otras, en donde pueden dar toda la asesoría para poder establecer ese protocolo de ciberseguridad que creo que hoy es uno de los mayores riesgos adicionales, repito, a los riesgos sanitarios, financieros, legales, de mercado, de personas, en fin. Hagamos todos quizá con un tema fundamental de riesgo, que todo lo que hagamos esté con una lógica razón, pero sobre todo con un sustento legal y documental. Es muy importante que todas las decisiones que tomemos lo hagamos en ese sentido. Tienes razón, Pablo. Recuerden que el mundo está cambiando. Recuerden que toda esta pandemia va a cambiar nuestra forma de operar, de vivir. No perdamos eso de vista. Todos estos temas de protocolo de seguridad, todos estos temas de robo de identidades, es algo que ya va a ser el día a día en este momento. Tenemos que prever que todo este manejo de tecnología, que ya la teníamos, pero se está intensificando. O sea, la tecnología ha estado con nosotros desde hace muchos años. Han habido brincos cuánticos en esta evolución, pero hoy recuerden que cambió el mundo. Recuerden que cambió el mundo. Tienes razón, Pablo. Una pregunta que creo que se está volviendo transversal en todo lo que te están preguntando aquí, Pablo, es con toda esta adaptación que tenemos que tener los empresarios en el manejo de pago de nóminas, de nuevas negociaciones, ¿cómo se va a manejar esto ante el IMSS? ¿Cómo manejamos ante el IMSS estos ajustes que estamos haciendo? Hay, por supuesto, que muchos temas que abordar en esto. Recientemente se dio a conocer unas facilidades que, sin menosprecio de la buena intención y comunicación, en realidad no existen algunos lineamientos adicionales a los propios que ya existen en nuestra legislación. Sin embargo, sí, estos trámites que tienen que ser presenciales, pues se podrán realizar en breve a través de forma remota. Hoy, en materia de seguridad social, tenemos la oportunidad de pagos en parcialidades de diferentes periodos, con recargos, pero que actualización, pero que no nos brinda más que simplemente esa oportunidad. Yo quisiera aprovechar esto porque esta oportunidad de este tema, porque estamos ahorita en pláticas, el sector empresarial, tú lo sabes, insistiendo en que puedan haber más alternativas. México forma parte de la OCDE, como tú sabes, Francisco, y así como México ha adoptado recomendaciones mundiales sanitarias, así como la reforma 2020 ha aceptado también sugerencias para implementarlas, incorporarlas en nuestra legislación, como la limitación de intereses, como los esquemas reportables, como la cláusula antiabuso. Necesitamos que también obtengamos algunos otros beneficios para sobrevivir, subsistir y para visualizar que el día de mañana tengamos una mejor opción. Completamente en materia de seguridad social, tenemos ahorita opciones, sí, dependiendo de cada una de las empresas. Hay algunas
opciones muy identificables de beneficios que se pueden acercarse haciendo algunos pagos mínimos a empresas de menos de 300 trabajadores, pero sobre todo lo que salió recientemente de una promoción hacia el pago en parcialidades, en fin, ya estaba en ley y creo que este canal permite decir exactamente que simplemente están señalando lo que ya la propia legislación ya tenía fundamentos legales para hacerlo. Hay que adaptarnos mucho. Preguntan, bueno, antes de esta pregunta, porque está relacionado a todo el objetivo general que tenemos en Coparmex y en la MECAP de llevar esto a todas las personas, empresarios, microempresarios, pymes, consultores, todo. Estamos muy preocupados por llevar este tipo de alternativas. En Coparmex sabemos y tenemos muy claro que tener especialistas como Pablo nos permite ampliar nuestra visión. Todos nos fortalecemos cuando estamos interactuando, pero este tipo de pláticas son muy ricas. Son para ustedes, es para que todos podamos fortalecernos y tener otro tipo de opciones. ¿Y por qué comento esto? Porque pregunta una persona, soy consultor independiente. ¿Cómo recomiendas reinventar la consultoría? ¿Qué les puedes decir de esto, Pablo? Sí, el consultor al final del día es un consultor de procesos, es un consultor de negocios, de eficiencia, de eficacia. Normalmente siempre el consultor lo identificamos como aquel que mejora los procesos, que optimiza los mismos y que hoy lo que tenemos que visualizar que la consultoría está dando un vuelco hacia la parte de que esos procesos tengan una mayor modernidad tecnológica. Me explico. La evolución de la información financiera y la información en general ha sido de tal suerte que hoy los sistemas, los ERP, no solamente me dan información financiera, también me permiten alguna información que el consultor puede ir identificando y estableciendo indicadores para poder tratar de tener una mayor optimización en la toma de decisiones. Posterior a los RP vinieron todo lo que se le denomina los business intelligence, que es extraer esta información para segmentarla y poder tener una información más a detalle. Pero ahora tenemos dos vertientes, lo que es la inteligencia artificial y lo que es la transformación digital. Yo creo que la consultoría se va a ir dedicada a dos temas, a la consultoría de negocio, pero también a la consultoría de la persona. Es decir, la transformación digital, esos bots, no robots, no físicos, sino bots, que es el término que se utiliza en tecnología para poder digitalizar todos los procesos, está teniendo un auge muy importante porque esos bots permiten que los procesos no tengan un horario, no tengan errores y se puedan eficientar. Entonces, el consultor tiene que ir dirigido mucho al tema de la tecnología, pero también tiene que ir dirigido al tema de la persona, todo ese tema del coaching, todo ese tema de identificar que back to the basics, regresar a los principios sólidos, básicos que he señalado de un buen líder con valores, hoy implica también que el consultor se vierta a no solamente ser el asesor de la empresa, sino ser el asesor de quien está detrás de la empresa, asesor de la familia, asesor de ese gobierno corporativo, sí, pero ahora del consejo familiar, ahora de la persona. En estos momentos, dentro de los conceptos de riesgo, algo que fortalece en todos nosotros es nuestra gran capacidad como seres humanos de la generosidad. Implementemos en las empresas actos de generosidad. Esto es loable. En la naturaleza humana solamente se puede esperar que alguien sea desprendible cuando previamente es agradecido, que el empresario, la persona, siendo muy respetuosos de cualquier creencia o profesión de fe, todas son extraordinarias, pero cuando alguien es agradecido por tener una familia, una empresa, por la oportunidad simplemente de ocupar un tiempo y un espacio, en la trascendencia como ser humano se convierte en generoso. La generosidad es algo que fortalece. Hagamos pues que en estos riesgos mitigámoslo
el tema de la persona, fortaleciendo nosotros mismos, participando, alentando temas ahorita de generosidad, de desprendimiento, de participar en muchas acciones coordinadas para que podamos salir adelante. Ayudemos, buzón de sugerencias tecnológico de personas que requieren atenciones de nuestros empleados, de personas que requieren un requerimiento y que puede estar a nuestro alcance. Entonces, la consultoría, de mi punto de vista, tiene dos grandes vertientes. El tema de la consultoría hacia la parte tecnológica. Este tema de plan de continuidad de negocios ahorita es un tema de gran aplicación porque las empresas quieren continuar, por supuesto, quieren sobrevivir y visualizarse el después qué, pero después quieren sistematizar y hay que hacerlo. Hay que hacerlo para que no nos vuelva a suceder lo que hoy, que tenemos que tener una reacción, pero no una reacción simplemente a no tener esa visualización tan reiterada que he manifestado en esta exposición. Muchas gracias, Pablo. Nos queda tiempo para una pregunta, Pablo. Dos sectores, el educativo y el turístico. ¿Alguna recomendación para ellos? México sigue siendo uno de los países mayor atractivos en la parte turística, no hay duda. La parte turística, la consultoría que hemos visto ahorita en este momento es tomar un respiro, pero no perder la clientela. Es recrear que cuando esto esté bien, yo desde ahorita te esté facilitando. Siendo respetuoso de la ética de nuestra firma, hemos tenido ya conversaciones con las oficinas, tanto ubicaciones en Los Cabos como en Cancún, con los empresarios, en este relacionamiento, y estamos tratando, ya funcionando muy bien, de recrear el anticipar tus vacaciones, el tener flujo. Oye, ¿por qué no pasas ahora tu fin de año, tus vacaciones del proceso? Es una oportunidad. Oye, dame el gusto de estar ahí en tu familia, organízala y yo voy a estar contigo para decirte qué podemos hacer juntos y cómo puedes ocuparme, cómo puedes recrear. ¿Te gustaría esto, hacer lo otro? Y empiezan a haber unos flujos de anticipación de poder lograr el cerrar simplemente el hotel, el cerrar simplemente el crucero, el cerrar simplemente las oportunidades hoteleras cuando pensamos que se cierra y qué hacen, se están encontrando nuevas alternativas de oportunidades, el esparcimiento, el descanso, como la alimentación, la diversión, como tantos otros elementos, pues todos tienen su necesidad, todos tienen su momento, pero bueno, dentro de todo un esquema que se está conformando de cierta inteligencia artificial, se están buscando nexos para que no solamente sea un cierre, para que sea un cierre, pero con una visualización. Un cierre es la oportunidad a la mejor del mantenimiento y ocupa tu personal. Es un cierre, pero es la oportunidad de una mejor infraestructura tecnológica. Hagámosla. Es un cierre, pero vamos a ver el call center. Y se van encontrando oportunidades. O es un cierre, pero es la oportunidad para encontrar ahora que no solamente te dediques a la parte turística, a la mejor a la parte de transporte, a la mejor a la parte de ciertos suministros. Encontramos el día de ayer una oportunidad de convertir a un hotel ya en un tema de hospital que se ofreció a un grupo de empresarios y que los empresarios dijeron, perfecto, entonces yo puedo levantar la mano y decirlo, sí, lo único que te pido es que me cubras mis gastos. Entonces asoció el interés de ciertos empresarios de cubrir ciertos gastos, se pensó muy bien en la gratitud que siempre has tenido de tus convenciones, de tus eventos y que hoy vemos ya algunos lugares que están teniendo una reconversión para que son centros de exposición, pero que ahora se dedican a la atención médica. Ahora eran hoteles, se están considerando hospitales o se están considerando lugares de abastecimiento. Aquí puedes traerlos, aquí puede ser un centro de acopio. Es tratar de tener dualidad de sobrevivir y de visualizar. Muchas gracias, Pablo. No me queda más que decir,
Es momento de reinventarnos, es momento de ser creativos, muy, muy creativos. Somos empresarios y los empresarios tenemos que salir adelante. Coparmex está muy interesado y muy preocupado de aportar este tipo de opciones para que abonemos a que México salga, a que todos los empresarios puedan salir adelante después de esta pandemia. Tenemos que sumar al gobierno federal. Necesitamos apoyarnos todos. Juntos somos más fuertes. Mi querido Pablo, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Les agradezco a todos. Tuvimos más de 630 personas registradas, todos los que están actualmente en línea. Coparmex les agradece, la MECAP les agradece. Pablo, muchas gracias por tus consejos. Crow es una gran firma. Por último, agradecerle a Lilce y a Prometeo que nos ayudaron a tener esta plataforma tecnológica, el doctor Calderón de Lilce y Alejandro Mora de Prometeo. Gracias a ustedes podemos estar comunicándonos con todos. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Pablo? Pues creo que una de las palabras que hemos reiterado, sobre todo en el último momento de esta comunicación, es la de gratitud. La gratitud es uno de los grandes valores que tiene el ser humano, que permite reconocer el pasado, nuestra propia existencia, no hay duda. Pero agradecer también es reconocer el presente. La palabra presente tiene varias acepciones. La que más me gusta es que presente es un regalo. Te traigo un presente. El ocupar este tiempo y un espacio es un gran regalo que debemos de reconocer y por eso también hay que decir gracias. Pero agradecer también es comprometer el futuro. Agradezcamos pues comprometiendo el futuro inmediato como buenos esposos, buenos hermanos, buenos empresarios, buenos mexicanos. Confiemos en nuestras instituciones. Hagamos lo que nos corresponda y hagámoslo bien. Y recuerden que en la medida que podamos agradecer, nos compromete y que el agradecer permite también ese otro gran valor en el ser humano que es la generosidad, el desprendimiento. Por su atención, muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, Pablo. A nombre de Coparmex y la MECAP, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Vamos a continuar con nuestra serie de webinars lunes y jueves a las 10 de la mañana. Estamos promocionando todo en redes sociales y recuerden que este va a estar también en los canales de YouTube en los que los vamos a dejar disponibles. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Pablo. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Bye.